El tema del día de hoy, hermanos, es la parábola del hijo pródigo. Esa lección está tomado de la versión en inglés de la revista El Alba para enero del 2026. Estaba prevista para el día 11 de enero, precisamente para estudiarse el 11 de enero. Es interesante, hermanos, porque si bien en la asociación tomamos en cuenta las parábolas, porque son muy importantes, tenemos una visión muy peculiar sobre las parábolas. Jesús en una ocasión se le preguntó: Maestro, ¿por qué hablas en parábolas? Le preguntan sus discípulos a Jesús, y él les responde: para que viendo no vean y oyendo no oigan. Entonces, si bien las parábolas, hermanos, a simple vista tienen grandes enseñanzas, puede leerlo cualquier persona con o sin fe, personas consagradas o no consagradas, y todos, hermanos, pues pueden encontrar valiosas lecciones, hermanos. Son valiosas lecciones, pueden ser morales, éticas, pero las parábolas tienen algo más que está escondido. Eso es lo que creemos la asociación, porque así lo dice Jesús. De hecho, le responde también a los discípulos: a ustedes les es concedido entender los misterios del reino, que ellos sí podían comprender las parábolas, pero la gente en general no. Nosotros no con esto decimos que somos los únicos que las entendemos, ¿verdad? Sino que cualquier persona correctamente consagrada y que realmente sirve a Jesús y que tiene fe en Jesús, en teoría podría irlas descubriendo poco a poco. No de golpe, pero poco a poco puede irlas descubriendo. Siempre y cuando se someta a la voluntad de Dios y siga avanzando en cuanto a lo que Dios le va revelando a cada cristiano, ¿no? Individualmente a través de su estudio. Bueno, en esa parábola, hermanos, tenemos una lectura base. Es una lectura base y una lectura... Bueno, es una lectura base, hermanos, una lectura seleccionada para la lección y un texto clave. Así se componen las lecciones del alba. Un texto clave, pero una lectura bíblica seleccionada. Para este tema, hermanos, vamos a leer el Evangelio de Lucas capítulo 15, versículos 11 a 24. Es Lucas capítulo 15, versículos 11 a 24, y dice: Y dijo Jesús: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece, y les repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada, y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia, y comenzóle a faltar. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Y deseaba henchir su vientre con las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a la casa de mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y como aún estuviese lejos, vióle su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y echóse sobre su cuello y besóle. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos: sacad el principal vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies, y traed el becerro grueso, matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Amén. Esa es la palabra de nuestro Dios, hermanos. Se leyó esta lectura bíblica de la Reina Valera de 1909, una versión más antigua que la Reina Valera de 1960. De ahí que puede que el lenguaje se oiga todavía más arcaico que la del 60. Pero a mí me gusta mucho esta versión bíblica. El texto clave, hermanos, es el versículo 24 de esta lectura, que dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Obviamente sabemos que, bueno, esto es una parábola. El joven nunca murió, solamente en sentido simbólico, pues era como si hubiera muerto, porque pues no, su padre no sabía nada de él y estaba muy lejos de él, ¿no? En la asociación, hermanos, pues bueno,
podemos entender las parábolas de varios sentidos, hermanos. Ahí sí hay como un poco de... tiene un nombre, hermanos, se me acaba de ir la palabra. Hay interpretación. Vamos a entender varias interpretaciones de este tema. Digo, creo que vamos a llamarle que la lección moral, la lección ética de esta parábola, pues es un poco sencilla de entender, ¿no? Digo, podemos ver que en la parábola del hijo pródigo desde el inicio, pues vemos que habla de un joven, el más chico, el más inexperto, de hecho podemos tomarlo así, no fue el más grande que tenía más conocimiento, sino que el más chico, el que tenía menos conocimiento, el que pues todavía como que tal vez no sabía ni cómo era la vida, pues él hizo fácil llevarse sus cosas y malgastar todo lo que el padre había trabajado, su padre había trabajado durante toda su vida. Y así es, hermanos, generalmente a veces cuando somos más inexpertos es cuando más nos equivocamos. Por eso, hermanos, quienes pues llevamos poco en la fe, hermanos, porque podemos saber mucho de la Biblia, digo yo, gloria a Dios, pues me dio la oportunidad de leer mucho, ¿no? Sobre religión, pero de ella tener fe, pues la fe la obtuve hace poco, ¿no? O sea, no es tampoco que yo haya tenido fe desde siempre, ¿no? Pero quienes vamos apenas avanzando en el camino de la fe a veces, pues la ignorancia, hermanos, nos hace pues valientes. Entonces, cuando somos más inexpertos, somos más valientes porque no sabemos las consecuencias de lo que estamos haciendo realmente. Entonces, pues este joven, pues vemos que tal vez en su inexperiencia, pues se le hizo fácil hacer las cosas, ¿no? Primer punto, hermanos, reconozcamos que no somos tan maduros como creemos, ¿no? Y si lo hacemos, hermanos, el reconocer que no somos tan maduros como creemos y que debemos de seguir cerca de nuestro Padre nos puede evitar de grandes males, de grandes problemas. Creo que esa es una de las principales cosas que se pueden rescatar de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que a veces la inexperiencia, pues, o la ignorancia nos hace muy valientes, pero pues la valentía a veces mal encaminada puede llevarnos a senderos un poco sombríos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. Ahora, también aquí el hijo pródigo, o en esa parábola del hijo pródigo, se ilustran varias cosas, ¿no? Por ejemplo, la forma en que Dios trata con la humanidad, cómo Dios trata con los seres humanos y cómo los ayuda, cómo hace también sus convenios Dios con la humanidad, cómo hace pactos con el ser humano. El hijo menor de esta parábola, después, como les comento, de haber recibido todo lo de su padre, deja a su padre, deja la casa, desperdicia todo a diestra y siniestra, gastando todo su dinero en una vida disoluta. Digo, no es necesario que nos explique a qué se refiere Jesús aquí, creo que todos podemos entender que puede ser vida de borrachera, de excesos, y dice que después de tiempo, pues eso es lo que le pasa al joven, ¿no? Por separarse de su padre. Volvemos a lo mismo. Chico joven, inexperto, se aleja de su padre y pues vean lo que pasó inclusive con Adán y Eva, ¿no? Que pues al alejarse de Dios pues terminó todo pues mal. Ahora, este hijo pródigo, hermanos, podríamos decir que ilustra también la forma en que Dios trata con las personas. Si nosotros leemos Efesios capítulo 2 versículo 1, Efesios capítulo 2 versículo 1, dice lo siguiente: de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros como cristianos, hermanos, como la humanidad vemos, delante de Dios la humanidad está muerta, o sea, los declara como muertos, los ve muertos a toda la humanidad. Nosotros, hermanos, al recibir la gracia, nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora Dios nos ve como gente con un futuro, personas vivas. Entonces, aquí, hermanos, vemos que hay un paralelo. Dios también ve a la humanidad lejana, que no quiere saber de él, pues los ve como en un estado de muertos espiritualmente y tal vez hasta físicamente si no cambian de proceder. Pero a nosotros, hermanos, ya nos declara como vivos. Tiene Dios, pues, la esperanza de que nosotros podamos hacer las cosas mejor, ¿no? Pero nosotros pasamos de muerte a vida por nuestra fe en Jesucristo. Vamos a leer ahora Romanos, capítulo 3, versículo 23. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ningún ser humano, hermanos, ni uno, ni nosotros, nadie, que esté libre del pecado. O sea, nosotros hacemos una recapitulación de lo que hicimos en todo el día y seguramente nos vamos a dar cuenta de alguna tontería que hicimos.
y que podemos acercarnos a Dios y decir, Padre, he pecado, o sea, he pecado, perdón. O sea, todos nos vamos a dar cuenta que todos somos pecadores, ¿no? Entonces, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos destituidos de la vida misma. Entonces, todos somos pecadores, todos estamos destituidos y todos estamos muertos en nuestros pecados. Solamente que los cristianos, por el sacrificio de Jesús imputado a nuestro favor, ese sacrificio es como entonces nosotros podemos pasar de muerte a vida de forma espiritual, ¿no? Entonces es importante entender eso. Ahí vemos pues que Dios, hermanos, pues a Él le alegra ver que la gente cambia, ¿no? Sobre todo que nosotros, hermanos, podemos cambiar. Ahora, si usted ya pecó, hermano, si usted ya pecó, hermana, porque a veces puede pasar eso, ¿no? Podemos ver también esa parábola para aquellos que ya conocen de Dios, que tenían una comunión con Dios, que fueron nombrados hijos de Dios, como dice es Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12 o 13, ahorita lo estoy buscando, es el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo, vamos a leer el 12, dice aquí, mas a todos los que le recibieron a Jesús, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces, aquí, hermanos, en el versículo 12 dice que los que creen en Jesús son llamados y tenemos la autoridad se nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, como hijo, hermanos, a veces como ya con esa relación personal con nuestro Dios, porque es una relación personal, no es entre la iglesia y Dios, no, es, bueno, si bien sí existe, pero es algo más personal, usted con Dios. A veces cuando nosotros ya tenemos una comunión con Dios, tenemos esa relación de padre-hijo, sí hay cristianos que llegan a pecar. ¿Y qué pasa, hermanos? Pues obviamente es como si toda la gracia que Dios ha tenido de nosotros la malgastáramos allá afuera en el Egipto espiritual que es el mundo, y entonces empezamos a comportarnos de formas diferentes, a malgastar la herencia de Dios, y entonces cuando ya tenemos el problema encima, ya nos dimos cuenta que nos equivocamos, que no salieron las cosas como creíamos, y volteamos atrás como el hijo pródigo y decimos, ¿y yo qué hago aquí parado? Si allá tenía yo todo, tenía un padre, tenía hermanos, tenía todo lo que yo necesito, y yo era feliz allá, y aquí me estoy muriendo de hambre espiritualmente, ¿qué hago aquí? Uno no es feliz, ¿no? Digo, hay un texto de un libro que no es canónico, pero yo he leído de todo un poco, hermanos, que había una frase, no diré de qué libro fue, pero decía, la maldad nunca fue felicidad, y en efecto, hermanos, creo que esa frase es real. O sea, en la maldad no hay felicidad, y entonces, como el hijo pródigo, volteamos atrás y decimos, pues aquí no hay felicidad, o sea, la maldad nunca trae felicidad, y entonces decimos, quiero regresar. La gente que trabaja para mi padre, tal vez la que no tiene tanto como un hijo, pero trabaja para él como en el caso de la parábola, un siervo, come mejor que yo, está mejor que yo, está en una mejor situación que yo. Y entonces queremos regresar, hermanos. Entonces, a veces, hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta de nuestro proceder y que no fue el mejor, queremos regresar. Y está bien, hermanos, porque tenemos que pensar que cuando vamos a regresar al cristianismo es porque queremos recuperar nuestra relación con Dios. Si bien también con la iglesia queremos recuperar a nuestros hermanos, sí, pero lo principal es Dios. Y la iglesia, les recuerdo, no tiene la potestad ni la autoridad para poder perdonar pecados. Usted peca contra Dios, no contra la Asociación de los Estudiantes de la Biblia. Nosotros podemos ayudarle para restaurar su fe, para acompañarlo en el proceso, pero usted tiene que pedir perdón a Dios y esperar a que Él le dé una respuesta, porque nuestro Dios nos da la respuesta, ¿eh? Eso que no quede ninguna duda. Si alguien es rechazado por Dios, inmediatamente se va a dar cuenta de la persona. Pero si le es acepto nuevamente a Dios su arrepentimiento, seguramente verá la mano de Dios diciéndole, eres mi hijo, y reafirmándole. Recordemos que dice Pablo, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces habrá una confirmación directa de Dios. La iglesia no puede dar esa confirmación, es Dios directamente. Entonces, si hemos pecado, como dice la primera carta de Juan capítulo 1, versículo 2, es primera carta de Juan capítulo 1, versículo 1 al 2, vuelvo a repetir, es primera de Juan capítulo 1, versículo 1 al 2. Lo que pasa es que lo estoy buscando yo, hermanos, no venía en la cita, pero yo lo voy a citar. Es primera de Juan capítulo 2, es capítulo 2, versículo 1 y 2, dice lo siguiente.
Hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, hermanos. Entonces, si alguien ha pecado, acérquese a Dios en el nombre de Jesús, que es nuestro abogado delante del Padre, no la iglesia, aunque podemos pedir por el hermano, claro está, pero en realidad el abogado es Cristo, y entonces seremos perdonados, siempre y cuando lo hagamos de corazón, como el hijo pródigo que dice, pues diré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces, cuando dice eso el hijo es porque está arrepentido, ¿no? O sea, no pide volver a ser como su hijo, sino como algo más abajo, ¿no? Pero reconociendo que se equivocó. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, tenemos que ir con la mirada puesta en que estamos pidiendo perdón y una restauración de nuestro lugar delante de Dios, ¿no? Como hijos. No como amigos, no como espectadores, no como siervos, sino nosotros como hijos, porque por eso es lo que dice la primera carta de Juan capítulo 2, versículo 1 al 2. Ahora, vamos a comentar lo siguiente de esa misma parábola y también una cita que viene en esa revista El Alba sobre este tema, ya casi en la parte final. Pues aquí nos dice que el hijo descarriado se da cuenta de sus errores y regresó a su padre, o busca de nuevo regresar a la casa de su padre, y para el padre él había muerto de forma simbólica mientras estaba ausente, mientras estaba lejos y no pudo ver a su hijo. Sin embargo, volvió a la vida de forma simbólica cuando regresó de forma voluntaria. Creo que es muy importante entender esa parte, de forma voluntaria. O sea, el padre no fue a buscarlo y arrastrarlo de los pies o de los cabellos para regresarlo a la casa y regañarlo y decirle algo feo, no, sino que el padre valoró que el joven, después tal vez de haber pasado por penurias y haber hecho tal vez cosas que no debía, pues se dio cuenta de su error y de forma voluntaria regresa. Creo que esa parte que toca el Alba es muy interesante porque no siempre se escucha en muchos lugares, pero el joven de forma voluntaria regresa al padre, no fue obligado. Y el padre seguramente valora esa situación porque el hijo regresa, o sea, el amor que sentía por su padre lo mueve de regreso a casa. Al recordar que su padre lo amaba, pues regresa a casa, no fue obligado. Entonces, el amor se paga con amor. Y el hijo regresa. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros, hermanos? Como les decía, si ustedes regresan al cristianismo es porque ustedes extrañan a su Padre Celestial, no porque se sientan obligados por una institución religiosa a regresar. Eso no sirve. ¿A mí de qué me sirve que regresen hermanos o que vengan personas por miedo o porque su familia está aquí? No, hermanos, no. Así no son las cosas. Tiene que regresar la persona porque se siente con la necesidad de Dios. No por la iglesia exactamente. Lo principal es Dios, ¿no? Estar de nuevo en comunión con Dios a través del mérito y la sangre de Jesucristo. Entonces, hay que tener muy en cuenta ese punto. Ahora que dice, qué grandemente nos ilustra esto sobre las longitudes, anchuras, alturas y profundidades del amor de Dios. Al dar esa parábola, Jesús deseaba que sus oyentes tuvieran una ilustración de la bondad y el cuidado de Dios en su deseo de recuperar a la raza humana perdida. De hecho, todos estaban perdidos debido al pecado de Adán. Pero todos tendrán la oportunidad de tener vida otra vez en Cristo Jesús. Recordemos que dice 1 Corintios 15, 21 a 22. 1 Corintios 15, 21 a 22 dice, porque por un hombre vino la muerte al mundo, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Parte primordial de nuestras creencias como estudiantes de la Biblia. Todos son todos y Jesús vino por todos. Como vimos, bueno, hasta ahorita vamos viendo, pues sí hay un mensaje, puede ser ético, un mensaje moral en esta parábola del amor de Dios, de cómo debemos de comportarnos delante de Dios y que hay oportunidad de regresar a Dios. Pero también, hermanos, y que sea también de forma voluntaria, claro, que regresemos de forma voluntaria a Dios. Pero también, hermanos, aquí nos muestra esa parábola cómo Dios también ama a la humanidad, ¿no? Cómo Dios, ya vimos que ve como
muerta de forma simbólica la humanidad, pero Él ha hecho algo, ¿no? Para que se pueda acercar la humanidad a Dios. Él quiere que regrese sus hijos, toda la humanidad, a Él, que se vuelvan de sus pecados, que pasen de ese estado de muerte espiritual, que puede llevarlos a una muerte eterna, a realmente abrazar el cristianismo, abrazar el sacrificio de Jesús y acercarse con Él a Dios, y que puedan entonces tener vida y vida para siempre. ¿Quiénes van a poder experimentar ese amor de Dios? Pues todos, hermanos, todos, porque Corintios dice que todos regresarán a la vida, todos, todos son todos, no puede faltar nadie. Pero ahí vemos la profundidad del amor de Dios. Entonces, Él, como el Padre de la historia, no quiere tampoco perder a sus criaturas, a todas las personas que Él ha formado desde el vientre de nuestra madre. Él quiere que todos nos arrepintamos de nuestros pecados y obtengamos la vida que realmente es vida, que tengamos algo bueno en Cristo. Entonces, vemos la profundidad del amor de Dios en esta parábola. Sin embargo, hermanos, también en esta lección, hermanos, en esta parábola, el Padre, de hecho estoy revisando, hermanos, este último párrafo, ya es el penúltimo, de hecho es el penúltimo ya párrafo, nos dice lo siguiente: en otra lección que podemos extraer de esta parábola, el Padre, que bien representa a Jehová Dios o Yahvé, es algo muy notorio, hermanos, que representa a Jehová o Yahvé el Padre. El Hijo puede ser ilustrado también por los siervos fieles del Israel antiguo. Esa es otra forma en que se llega a interpretar esta parábola por algunos estudiantes de la Biblia. A mí me parece muy interesante, obviamente la voy a seguir estudiando, pero quería compartirles de todas maneras lo que dice la revista El Alba. Digo, yo también sigo estudiando esta parte para entender un poco más a lo que se refieren los hermanos, pero me parece muy interesante este contexto. El Padre, como les digo, representa a Jehová Dios. El Hijo mayor puede representar a los siervos fieles de Israel y los profetas del Antiguo Testamento, mientras que el Hijo menor representaría a la parte de Israel que no era muy madura espiritualmente, que sería pues la nación en general de Israel, no los profetas ni los siervos de Dios, sino la nación en general de Israel. Entonces, repito, el padre de la parábola representaría a Jehová. Luego tendríamos a el hijo mayor de la parábola, que representaría a los siervos fieles de Israel y los profetas del Antiguo Testamento, y el hijo menor representaría a la nación de Israel en general, que en gran medida estaba inclinada a hacer su propia voluntad en todo momento, no tomar en cuenta a Dios, y obviamente eso los ha llevado a un desvío fuerte y un abandono parcial de Dios, ¿no? De hecho, así lo dice la Escritura. De hecho, aquí, por esa razón, Jesús les dice en Mateo capítulo 23, versículo 38, es Mateo capítulo 23, Mateo 23, versículo 38, lo siguiente, les dice Jesús: he aquí vuestra casa os es desierta. Pero más adelante les dice: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta, o sea, con la palabra hasta dice no que es para siempre el abandono de la casa de Israel, sino que hay un tiempo límite, dice hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, aquí, hermanos, vemos que sí, la casa de Israel queda desierta, queda pues como tal dejada por una persona. Esa palabra desierta, hermanos, puede también entenderse no como que sea destruida, más bien es como cuando una persona deja una casa. O sea, simplemente abandonamos una casa y pues bueno, se descuida, es maltratada por el tiempo, por cualquier cosa, se puede meter a alguien a robar. Sí, pero yo no estoy en la casa. Pero es dejada esa casa hasta que yo regreso a esa casa y vuelvo a poner orden. Aquí dice así, Jesús dice: porque yo os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. Y se refiere a Jesús. O sea, en algún momento la nación de Israel tiene que reconocer a Jesús como el Mesías. Y esa es la profecía. Entonces, debido a que la nación de Israel en conjunto rechazó a Jesús como su Mesías y lo crucificó, o como nación dice la Biblia que lo crucificaron, entonces pues fueron rechazados por Dios por un tiempo. Fue abandonada su casa. La casa de Dios es abandonada, pero próximamente recuperará su casa. Entonces,
hasta que diga, ¿qué dice ahí Jesús? Dice, ustedes serán abandonados hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, no es para siempre, hay un tiempo máximo para recuperación. Como el hijo pródigo, hermanos, el Israel, pues natural, también volverá a alcanzar el favor pleno de Dios. Es otra forma de entender también esa profecía que tienen varios hermanos en la asociación, que me parece interesante porque el hijo pródigo, el hijo menor, que hizo muchas cosas que no debía y llega a estar muerto como en sentido espiritual delante del Padre, pues representa a Israel, ¿no? Y como vemos aquí, Israel volverá a alcanzar el favor pleno de Dios. Todo Israel será salvo, dice la Biblia. De hecho, vamos a leer, hermanos, Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Versículos, vamos a leer algunos, vamos a leer desde el 26, hermanos, vamos a ir leyendo varios. Yo les invito a que lo lean completo, hermanos, del 26 al 33. Bueno, lo voy a leer, hermanos, no está tan largo, dice aquí. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que quitará la impiedad de Jacob. Entonces dice aquí que Israel será salvo, hermanos. Todo Israel será salvo. Pero para que se entienda, hermanos, un poco más, vamos a leer unos textos antes para que no se pierda un poco esta idea, ¿no? Dice aquí en el capítulo 11, desde el inicio, digo pues, dice Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? En ninguna manera, ¿ok? Dice en el versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual conoció antes. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura como hablando con Dios contra Israel? Aquí habla de varias profecías, precisamente el apóstol Pablo, pero él mismo les dice a los cristianos de aquel tiempo que no era un rechazo para siempre, simplemente era un rechazo parcial. Entonces dice en el versículo 25, hermanos, precisamente en el 25 antes de entrar al 26, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes, dice algunas Biblias, dice, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel, natural, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, cuando dice esto la escritura, hermanos, pues da a entender de que los judíos han caído parcialmente, pero no para siempre. Hay un tiempo máximo para que ellos recuperen la cordura en sentido espiritual, y será cuando la plenitud de la iglesia esté en los cielos, cuando el último cristiano sellado haya alcanzado pues, la esfera celestial, la gloria del Padre, entonces Israel creerá. Entonces ahí dice que el endurecimiento ha acontecido a Israel en parte hasta que la iglesia esté completa. Y dice ahora sí el 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Así, en cuanto al evangelio, los judíos, los israelitas, son enemigos del cristianismo por causa de nosotros. Mas en cuanto a la elección, porque Dios los eligió como el pueblo original del pacto, son muy amados por causa de sus padres, de Abraham, Isaac, Jacob. Dice también aquí, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. De hecho, el versículo 29, si lo leemos de otras traducciones bíblicas, lo vierte un poco diferente. Aquí, bueno, esta Biblia, como ya vimos, pues es una Biblia bastante antigua, pero en la versión más, pues vamos a decir reciente, de 1960, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios dice algo, se cumple. Dios no es hombre para mentir o arrepentirse. Él le prometió a sus padres que vivirían para siempre en su tierra y pues bueno, es el mandato, ¿no? Es la orden de Dios y pues se tiene que cumplir. Pero bueno, hay mucho que decir de Israel, realmente es un tema muy largo, realmente sabemos que Israel pues actualmente pues ya está en su territorio, pero eso no significa que estén limpios, ¿no? Porque dice la Biblia también que a donde han ido han manchado el nombre de Dios y que Dios primero los juntará y luego los limpiará. O sea, yo como cristiano acepto que son el pueblo de Dios, pero no creo, hermanos, que sea un pueblo limpio. Por eso la doctrina de la asociación no se basa en la teología judía como tal, porque hay movimientos que sí toman mucho en cuenta lo que ellos creen.
Nosotros no, porque creemos que no está bien, ¿no? De hecho, podemos notar que en Israel pues todavía no muere el Espíritu de Dios. Hay muchas cosas que siguen por ahí, pues, pues que no están bien, ¿no? O sea, sí está Dios con ellos, pero no han sido perdonados y no han aceptado a Jesús todavía. O sea, todavía faltan partes de la profecía por cumplirse. Esa es una profecía muy, muy interesante, hermanos, porque podemos saber mucho de la Biblia, pero esa es una de las profecías que estamos viendo cumplirse delante de nuestros ojos, que no podemos comprender del todo cómo se está desarrollando. Vamos viendo cómo se va desarrollando, leyendo la Biblia para ir entendiendo, pero sí, yo soy de la idea de que hay que irnos muy despacio y ver cómo se va desarrollando todo. Pero bueno, eso ya es otra historia. Entonces, hermanos, pues esa es la forma en que nosotros hemos podido analizar la parábola del hijo pródigo. Hay mucho que extraer, muchas enseñanzas precisamente, y sería interesante, hermanos, que ustedes también puedan estudiarla, entender, buscar textos similares, entender qué puede representar esto para que ustedes crezcan en conocimiento y también puedan sentir esa comunión con Dios y vivirlo, hermanos. Sobre todo el cristianismo, hermanos, no es un acto meramente intelectual. Hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que cantarlo a Dios. Entonces, siéntalo, vívalo, porque no solamente es un tema intelectual, ¿no? O sea, no es un tema de aprender puro conocimiento y conocimiento, porque pues, el conocimiento no salva, hermanos. El conocimiento ayuda a la fe, pero lo más importante es desarrollar la fe que Dios nos ha regalado. Bueno, hermanos, pues dudas, comentarios, por favor mándenlos por WhatsApp o Telegram al número más 521 7298 10 38 12, más 521 7298 10 38 12. Pueden pedir también en PDF el libro El Plan Divino de las Edades, una lectura sumamente sugerida por la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, donde podemos encontrar el eje central de nuestro movimiento, que es el plan de salvación. Nosotros podemos estar o no de acuerdo en muchas cosas, pero en lo que nos une a toda la asociación es el plan de Dios para el hombre, que se toca en un estudio gigantesco que es todo el tomo, o el tomo 1. Bueno, no es tan largo, tiene como 200 páginas, creo, la versión más chica, la de bolsillo, entonces no es muy largo, pero es muy interesante, hermanos, este libro, porque nos explica eso que leímos hoy, que así como en Adán todos viven, en Cristo todos serán vivificados. O sea, cómo será el plan de Dios de salvación para la humanidad, porque todos van a regresar a la vida, pero no significa salvos una vez, salvos para siempre. O sea, tienen que demostrar que merecen seguir con la nueva vida que Dios les va a dar a la humanidad. Entonces les invito, hermanos, a que soliciten ese libro, entérense del plan de Dios. Es un estudio temático bíblico y es importante que lo comparen con las escrituras. Pídanlo por WhatsApp, les comento, al número más 521 7298 10 38 12. También visiten las páginas que estamos viendo en pantalla. Visiten blessedbible.com, /category, /español, donde podrán también descargar el plan divino de las edades, muchos materiales bilingües que están en español y en inglés, a eso se refiere, de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia. Visiten esa página, hay varios documentos que pueden servirles para comprender un poco más de nuestra fe. O también visiten www.downbible.com, /es, que estamos viendo en pantalla. Esa es la página oficial de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, el ALBA, donde encontrarán la revista en español de El Alba. Es una revista bimestral en su versión en español. O pueden cambiar el idioma y pasarse al inglés y podrán encontrar la versión mensual de la revista El Alba. Les invito a que puedan hacerlo. Bueno, hermanos, pues les agradezco que hayan llegado hasta el final de ese video. Dudas, comentarios, como les comento, pueden mandarlas a través de estos medios, sobre todo de WhatsApp y de Telegram. Me interesaría saber qué es lo que opinan, qué es lo que han visto, hermanos, y qué es lo que les ayudaría mucho en su estudio personal. Envíen sus preguntas o temas que quieran que se estudien en este canal. Me despido, hermanos, con la frase del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13, versículo 10, 2 Corintios 13, 10. Perdón, 2 Corintios 13, 14, hermanos. Es 2 Corintios 13, 14, que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén.